Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy quiero tratarle un tema que reviste mucha importancia a pesar de la distancia entre un país y otro. Me refiero a lo que está ocurriendo en Francia, por la posibilidad de que se dé en la República Dominicana una situación muy similar por la inmigración ilegal de haitianos a la República Dominicana a lo que está aconteciendo en Francia. Y la pregunta que yo me formulo y que es el punto focal de este debate de esta semana es: ¿estamos expuestos aquí en nuestro país a una situación similar como la que confronta Francia? Y para ello vamos a hablar con 4 distinguidas personalidades dominicanas. A mi izquierda, el licenciado José Gregorio Cabrera, abogado, analista político; el licenciado Ramón Emilio Concesión, abogado y ex miembro directivo del Partido Revolucionario Moderno; el licenciado Víctor Félix, abogado, coordinador de la Comisión de Asuntos Municipales del PRD; y el licenciado Cándido Simón, abogado. Buenas noches, caballero, gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Bueno, ¿podría darse esa situación en la República Dominicana? Yo creo que no es tan simple, si me permiten los maestros, claro está. No es tan simple la situación. Hace unos años vengo planteando que Europa está regresando al siglo XVIII. Cuando yo vi que después de todo el progreso que durante muchos años hubo en Europa, empezaron a recortar las pensiones de los viejos, el salario de los trabajadores, la seguridad social, a disminuir ya beneficios adquiridos desde los años 1780 y tanto. Empecé a observar qué está pasando en Europa. Y pienso, antes de entrar formalmente en tu pregunta, hay una gran diferencia entre esta Europa y la Europa de los años 60, los años 50. ¿Quiénes eran los dirigentes de la Europa de los años 60? ¿Quiénes son hoy los dirigentes? Que no sería solo válido para Europa, para muchas partes del mundo. Es que una generación inferior, intelectual, moral, política, ha sustituido esa última y gran generación que tuvo Europa. De Gaulle, Adenauer, Ben Gurión, una serie de estadistas que pensaban más cuando ellos no estuvieran, diseñaban política para cuando ellos no estuvieran. Entonces, lo que estamos viendo en Francia hoy, la gente lo trae simple y sencillamente, creen que es un problema migratorio. No, esa es la parte que ha venido a rebosar la copa, que es la última parte de todos esos males que vienen durante años acumulándose en Europa. Las posibilidades de que eso pase en República Dominicana todavía yo no la veo. Además, cada vez que han existido problemas entre Dominicana y Haití, los dominicanos hemos salido victoriosos, sabemos pelear cada vez que nos han llevado y nos han acorralado. Es cierto que hay que poner control sobre la migración haitiana. Necesita un control, una aplicación estricta de la ley de migración. Pero de ahí a pensar que todavía pueda pasar esto que está pasando en Francia, no creo. Lo que hay es que recapacitar y rediseñar, pero no creo exactamente que estemos llegando en República Dominicana que eso pueda pasar aquí. Licenciado Cabrera. Yo creo que ya ha pasado, de hecho, y hemos visto. Lo que pasa es que guardando las distancias y las magnitudes, pero si nos vamos a la historia reciente, en toda la zona del este, en Punta Cana, usted ha visto en varias ocasiones donde se han dado situaciones de protesta de nacionales haitianos, justificadas o no, pero por medio de la violencia. A cada rato vemos noticias donde el uso de la violencia por parte de nacionales haitianos, que bueno, recientemente decapitaron a un ciudadano dominicano, la muerte del tío del ex ministro de Defensa. Hay muchísimos casos de violencia, lo que pasa es que son todavía aislados. Llegar al punto de Francia, yo creo que, y ahí coincido con el doctor, yo creo que todavía nos queda un trecho, pero tampoco es que estamos vacunados o exentos. ¿Por qué? Si usted se va, digamos que a la zona de Arroyo Hondo, específicamente en La Puya, y en otras áreas también cercanas, ¿con qué usted se encuentra? Con grandes apartheid de haitianos. Son grandes colonias haitianas donde por vía, digamos, de consecuencia natural, se van mudando uno al lado del otro, y son pequeños Haití. O sea, ya no solamente el pequeño Haití está localizado donde sabemos que está, y no estamos exentos. Ahora,
yo entiendo que de lo que se trata es de generar las condiciones para una migración legal, controlada, en la cual estas personas que migran sin ponerle tampoco nombre o nacionalidad, puedan ser productivos. ¿Qué es lo que está pasando en Francia? En Francia lo que vemos, y no desde ahora, yo estuve en Francia hace más de 5 años y ya se veía los nigerianos en la calle, los vendedores de productos ilícitos, de falsificaciones en todo París, cosas que usted, por ejemplo, la primera vez que tuve el privilegio de ir a ese país siendo estudiante, uno no la veía. Se ha perdido la identidad francesa, pero tampoco los franceses se han preocupado porque todos esos migrantes tengan una vida productiva, progresiva, en la cual puedan ser parte del entramado económico francés. Entonces usted lo que tiene es una bomba de tiempo de, en este caso, cientos de miles de inmigrantes conviviendo con las grandes riquezas de un país desarrollado y que de pronto se ven prácticamente acorralados. Eso es una bomba de tiempo. Y por eso digo que nosotros no estamos vacunados de que pase algo similar, quizás guardando las distancias en tiempos y magnitudes, pero eso también es lo que nosotros estamos creando aquí. Pequeños apartheid en diferentes localidades donde personas que migran de manera ilegal no tienen la posibilidad de disfrutar de un progreso económico porque son prácticamente fantasmas dentro de la economía dominicana. Bueno, una importación de pobreza que agrava la pobreza dominicana, licenciado Félix. Mire, yo pienso que todos los países estamos expuestos a situaciones parecidas, sobre todo cuando hay migración de esta naturaleza, de importación de pobreza. Pero hay diferencias abismales en lo que está sucediendo en Francia con lo que puede suceder en la República Dominicana partiendo de los orígenes. En Francia, obviamente, una ocupación de más de 100 años de Argelia, explotándola allí en su territorio. Hay una especie como de rencor acumulado y un poquito de mea culpa de los franceses de aceptar migrantes argelinos en demasía. O sea, estamos hablando de que el argelino per se es inmigrante por razones económicas, y en Francia hay alrededor de casi 2 millones de argelinos que viven allí. Se estima que la población de inmigrantes supera ya el 17% de la población total francesa. Imagínense esta población que sí ha logrado insertarse, porque hay que observar primero, la barrera idiomática no existe, hablan francés. Exacto. Entonces, donde ellos van, obviamente es donde su idioma le permite insertarse rápidamente, porque no hay una barrera idiomática, que es la más importante cuando usted migra. Sí. En consecuencia, busca insertarse. Ahora ya ha habido 3 sucesos importantes, o hay características muy particulares, que son: uno, bueno, la muerte en los últimos años, de manos de la policía y de las autoridades policiales de seguridad, en controles migratorios o con temas de violencia o de delincuencia, de muchos argelinos, de los últimos 5 o 6 años. Segundo, obviamente la brutalidad policial ensañada contra ellos, contra una población que entiende que es un derecho que ellos les asiste estar en Francia, producto de que la mayor riqueza que tiene Francia la sacaron de ellos. Eso puede interpretarse como una justificación de esa violencia. Correcto. Y tercero, obviamente, lo que está diciendo el doctor. Pero usted justifica... No lo justifico, pero cuando ellos, ahí voy con la tercera parte, son bolsones de pobreza. Viven en suburbios que han dedicado exclusivamente, lo han acorralado, lo han cercado a que estén allí, son guetos. En consecuencia, ellos, sumando esta violencia, estamos hablando que este señor Nael, que recientemente ya explotó esta situación, lo mataron en un control de seguridad de un vehículo. El policía dijo que sintió peligro, le disparó y lo mató dentro del vehículo. A partir de ahí empiezan con una serie de excusas a generar esta violencia. Yo entiendo que nosotros podemos llegar a un punto de que países como el nuestro, con una migración descontrolada, desbordada, nosotros estamos más de un 20-25% de nuestra población original ya está con inmigrantes de un país pobre. Pero guardando las distancias por los orígenes, yo pienso que todos podemos estar expuestos a esto, pero no parecido como lo que está pasando ahora mismo en Francia. Licenciado Simón. Bueno, mira, yo no sé de qué están hablando, pero voy a ver si dentro del contexto de mi ignorancia, tú sabes que la ignorancia es atrevida. Me voy a atrever a pensar... Por eso yo estoy aquí entrevistándolo. Sí, me voy a atrever a pensar en voz alta lo siguiente. Europa está en decadencia. Primero, esa Unión Europea
que comenzó como comunidad europea y terminó como y avanzaba hacia la unión, este proceso de desmantelamiento. Segundo, Sí, la desaparición de la sí, frontera. sí. Bueno, en parte. Cuando ellos eran 15, se mantenían unidos. Después decidieron abrir las fronteras a los países, los 15 ricos. Después decidieron abrirle las fronteras a los países pobres. Y entonces parece que están experimentando las consecuencias de eso, porque eso generó con el sistema Schengen, que es una modalidad en que tú sacas un pasaporte, una identificación y puedes viajar a cualquiera de los países, excepto Suiza, que te ponen controles. Los suizos bueno, primero. Son suizos. Sí, entonces, primero. Sí, Lo otro los es, suizos son crearon un organismo internacional, político, crearon cortes internacionales e iban a un proceso de integración. Una moneda internacional que es el euro, intereuropea, quiero decir que es el euro, pero eso llega un momento que se perdió el control. Yo pienso que hay dos razones. Por una parte, el discurso político de los conservadores que fueron tomando control de algunos países de Europa. Por ejemplo, cuando los internacionales socialistas eran los que esencialmente tenían el control, Inglaterra, Francia, España, bueno, que José Francisco Peña Gómez era uno de los líderes internacionales socialistas. Era ideología, había una ideología, la ideología se perdieron. Había conservadores, había izquierdistas y socialdemócratas, socialcristianos, pero las ideologías se desmantelaron a nivel mundial prácticamente. Por una parte, entonces desde el punto de vista político, pues esos países, esos gobiernos conservadores, y ahora de la extrema derecha tomaron posesión, ellos no creen en reivindicaciones sociales, en inversiones sociales. En Francia, el centro de discusión en este momento es, esencialmente, según lo que he podido leer, porque resulta que a los 60 años tú te podías pensionar, y ahora te lo están aumentando a 65 años. Y eso fue lo que generó la situación dentro de ese contexto. Hay migrantes que tienen un acumulo de rencores porque le han explotado sus riquezas y no le han permitido avanzar. Francia hizo eso con Haití. Para reconocerle su independencia como país, primer país negro que tiene su independencia. Hicieron dos cosas. Primero, como a Caonabo hicieron los españoles con nosotros, a Toussaint Louverture lo secuestraron, lo llevaron, lo mataron en el camino, primero, que era como el referente. Y lo otro es que les cobraron bastante dinero en esa época para ellos reconocerle su independencia. Bueno, la verdad es que Francia le impuso a través de una ordenanza real de Carlos X, sí, una multa o una indemnización por la matanza de los colonos, sí, blancos y todo eso, claro, pero 24 años después, sí, 21 años después de la independencia, en 1825. Sí, por el atrevimiento de hacerse independiente. Pero no, porque ningún país lo reconoció, la independencia haitiana. Sí, ese fue el problema. Pero el punto es el siguiente, le cobraron el costo después de haberlos explotado. El punto es el siguiente ahora, pasa algo con la migración. Yo digo que en España con los marroquíes, pasa mucho con las migraciones de esos países pobres, que la tendencia es a migrar hacia los países en busca de subsistencia. La historia de la humanidad, Miguel, es la historia de la migración. Éxodo de la Biblia es una historia de migración. Jesucristo no murió donde nació. Cristóbal Colón era español, era italiano. Es decir, poniéndolo como referente nada más, ¿no? Y así sucesivamente. El punto es que en el paralelo entre Francia y República Dominicana, yo digo lo siguiente. El conflicto armado prácticamente ahora o social acontece entre un migrante que le dieron muerte a los policías, y entonces eso fue como la chispa que encendió aquellos rencores que existían primero. Como consecuencia, pienso yo, y me voy a equivocar aquí porque insisto en que la ignorancia es atrevida, me voy a atrever a que pienso yo que, voy a decirlo de manera sencilla, agitaron demasiado, presionaron demasiado. Y además de eso, un sector empresarial que no se dio. Cuando Europa los políticos liberales tenían el control político del Estado, hacían mayores inversiones sociales, incluyendo, facilitaban el tema de la migración controlada. En República Dominicana, aquí hay gente haciendo discurso político contra los haitianos pobres.
yo me gano los odios, me voy a ganar este chin de odio. Mira, sí, últimamente, yo no sé qué me pasa con... Pero yo está disparado, mi odiómetro ya no tiene límites, porque recientemente dije una cosa que yo no sé si me entendieron, pero el punto es que aquí hay gente que hacen discursos políticos con los haitianos pobres, porque ellos no se refieren a unos libaneses que tienen el control de Haití, ni se refieren tampoco usualmente a los que quitan y ponen gobierno, entre ellos algunos evangélicos que dicen ser evangélicos Pero y no diga creen en Dios. que están empezando a tener control O sea, también. a las clases dominantes de Haití que no viven en la ciudad Juan Bosch, no van a vociferarle con una bocina. ¿Tú ves? Digo dónde. Pero lo que importa retener es, primero. Segundo, hay gente que para tomar view hacen también discursos anti-haitianos pobres, quiero decir. Y además hay sectores empresariales, señores, que boicotearon la regularización. La sentencia 168, aquella que yo le digo a la 167, la Madre Teresa, porque fue tan noble la 167, que es la que reconoce que Loma Miranda no se puede explotar. La 167 nació el mismo día que la 168. Igual que la Madre Teresa murió el mismo día que Lady Di, y todo el mundo cogió para Lady Di, que la 168 nadie se dio cuenta que la Madre Teresa murió ese día. Yo le digo a esta la Madre Teresa. ¿Cuál es el punto? Esa sentencia, señores, el Tribunal Constitucional, con críticas o sin ella, lo que hizo fue forzar al Estado a que el Estado haga visible el tema de la regularización haitiana. Y creo que se hizo un esfuerzo. No solo el Poder Ejecutivo, que lo presidía Danilo Medina. Cuando usted dice regularización... Déjeme terminar la idea. Sino que creo que el Congreso también se integró y la decisión la tomó el Poder Judicial Constitucional, que fue el TC. Sentencia 168. El Congreso aprobó varias leyes y se emitieron algunos decretos para regularizar la migración haitiana y hacerla visible. Señores, eso lo boicotearon. Sectores empresariales que históricamente vivieron de eso. Yo pienso que presionan mucho y posiblemente, si en este país, en este momento, o en ocasión de una marcha por la paz en Haití que ellos están anunciando que van a hacer, Dios no quiera, ahí sucede algo con el odio que han promovido de los dominicanos contra los haitianos pobres, con una gente que a su vez tiene ese odio, ese rencor contenido. Pero aquí no se les reprime. Es posible. Aquí no, se yo no les estoy reprime. diciendo eso. O sea, para que llegue a eso. Bueno, tiene que pero haber Yo una no estoy diciendo represión. eso, pero lo que creo, digo es que Doctor, están... creo que no es el momento tampoco, con lo que está pasando en Francia, lo que está pasando en Haití, que vayan a marchar a Haití. No es prudente. Pero creo que es una provocación Ahora, hacerlo en este momento. señores, van a hacerlo aquí. el caso Dice no que es por la paz en solamente, Haití. el caso no es solamente de Francia. Muy recientemente y todavía la frontera de Estados Unidos con México está llena de personas Sí. procedentes de México y de muchos países centroamericanos, incluso de dominicanos que quieren entrar ilegalmente a los Estados Unidos. Sí. Y yo me pregunto, en el caso de que la situación en Haití siga deteriorándose, y que se pueda producir y que se pueda presentar, porque eso no está del todo descartado, esa posibilidad, se pueda presentar, por ejemplo, una avalancha de haitianos que, huyendo a la inseguridad reinante en Haití, intentaran entrar por la fuerza a la República Dominicana. Yo me pregunto, el país tendría dos posibilidades, Sí. o dejarlo entrar O metrallaron en la frontera. o una impedirle confrontación, entrar. o una confrontación. ¿Cómo? Ahora, ¿Confrontación de qué? mi pregunta... Y los haitianos tienen capacidad militar para confrontarnos nosotros. Pero mi O pregunta, armas. Aquí pero no mi tienen. pregunta No, es no, la no. siguiente. ¿Está preparado el país para encarar una situación de esa naturaleza? Mire, yo no sé si hoy día está preparado. Hace unos 2 años aproximadamente yo participé de un encuentro con el señor presidente Luis Abinader, que nos decía que al momento de asumir el gobierno se había encontrado con la situación de que las Fuerzas Armadas Dominicanas no tenían municiones más que para 2 horas de operación. ¿Qué significa en términos militares 2 horas de operación? 2 horas tirando tiros. Es decir, que en 2 horas se acababan todas las municiones disponibles que tenían las Fuerzas Armadas de la República Dominicana. Adiós que reparta suerte, No me ¿verdad? crea a mí. Si es verdad, si fuera verdad. A mí me ha sorprendido esa información, yo la desconocía totalmente, de que en un momento dado, al inicio del gobierno dominicano, el ejército dominicano solo contaba con un arsenal para 2 horas de operación. 2 horas de operación. Esa es la realidad. Pero, Miguel, Habría que no hay- preguntarle hoy Entonces, día. No hay este que país, alarmarse por eso. entonces este país estaba en un nivel de indefensión horrible. militar. Como lo hemos estado y- siempre y hemos individual- luchado solo toda la vida. individualmente. ¿Cuánto tenemos cada Mira, uno? la gente, individualmente, como el ministro de Interior y Policía, como otros, con un tema que no lo entiendo, ha prohibido que los que importan legalmente lo hagan
dije lo que importan, legalmente lo hagan porque hay muchísimos tiros, muchísimas armas que están llegando yo no sé cómo, incluso a Haití le están supliendo por aquí. El punto es que hay una proscripción a los empresarios haitianos que tienen bandas, hay una proscripción de importación de armas. Y entonces resulta, atiende, con los civiles. Si hay una confrontación de civil a civil, los haitianos van a pelear con machete y palos porque no tienen armas convencionales y piedras. Ahora, los dominicanos, ¿con qué le van a ripostar si se da una confrontación persona a persona? Te voy a dar un ejemplo. Ustedes saben por qué mataron recientemente a un guardián de seguridad de la farmacia GBC en Buenos Aires de Herrera. Porque él tenía en la escopeta un disparo. Cuando los tigres llegaron a asaltar, puedo decir una palabra así, tigre, para que se entienda. Cuando llegaron a hacer el asalto en la farmacia, él hizo un disparo al aire. Y se acabaron los tiros. Los tipos le marcharon y con una pistola Glock con 30 tiros, con pichirri, que es una ametralladora, cuando le metes el dedo, dispara por segundo muchísimos tiros. El tipo la asesinó. Razón, esencialmente, los agentes de seguridad privada no tienen cartuchos porque está prohibida la importación. Sin embargo, en los sectores populares, en los puntos de droga, los tipos tienen muchísimas armas y muchísimos tiros, cartuchos. ¿Cuál es el tema? No, entonces eso es una razón para pensar de que en el caso de una situación inesperada, sí, la República Dominicana se vería con muchas dificultades, porque déjeme decirle. Pero la propia policía. Déjeme decirle, vamos al origen estamos hablando de que se ha revelado de que una parte importante del ejército dominicano y de la policía está integrada por personas de ascendencia haitiana. Es correcto. O haitianos nacidos en Haití. Es correcto. Entonces, eso es una situación muy delicada. Pero eso es un tema, digamos, más filosófico o profundo, de cómo se sienten. Sí, porque piensan y sientan como dominicanos. Exacto, cómo piensan o se sienten. Pero en términos prácticos, usted señala un punto importante. La Policía Nacional, pregunte cuántas veces al mes un policía, un agente de la policía, tiene la posibilidad de ir a un polígono de tiro, a entrenarse, a tirar, ¿verdad?, para entrenarse, porque no hay tiros. Esa es la realidad, don Miguel. Aquí hay una cantidad de armas, y aquí yo reto a cualquier militar que quiera desmentirme. Aquí hay una cantidad de armas, calibre 45, que están en desuso, porque no hay tiros, o sea, no hay municiones de ese calibre. Oye, la otra con ese tema, yo tuve un pariente que en esta gestión, él fue viceministro de Armas, de Interior y Policía. Y él me dice que un día tuvo un malentendido con el ministro, porque decía, los policías andan sin armas, sí, y nosotros tenemos 60.000 pistolas ahí, vamos a cedérselas. Y no hubo manera. Es decir, las armas que incautan, significativamente, las tienen en almacén, y los policías rasos andan con macanas. Supón tú, en una confrontación de esa naturaleza... tienen sus armas legales, sí, también. Sí, bueno, eso por una parte. Por otra parte, mira cuál es el tema de los haitianos en la eventualidad que planteó Miguel, de que haya una embestida masiva que puede pasar en cualquier momento. Es más, sucedió recientemente en Pedernales. No sé si han ido a Pedernales, pero Pedernales, el río Pedernales se cruza a pie. Está seco. Como el masacre. Sí, pero sí. Incluso los militares que están ahí, en el cruce hacia Haití, que hay una embajada, un consulado del otro lado, una aduana. Bueno, pues en los días de mercado cruzan, y los militares tienen esta experiencia que saben cuál está en quedarse y cuál no. Ese tipo tiene tenio, anda bien metido, se va a quedar. El punto es que vienen al mercado, ahí mismo, venden ahí y regresan. Por ahí, por ese sitio, si se da una situación, si continúa la situación que existe en Haití, que parece que no es en Puerto Príncipe, sino son áreas colaterales, donde están las bandas armadas, y se da una conflagración, una confrontación civil, que ya eso está en cierne, porque recientemente, ahí mismo, en el cruce de Pedernales, en ocasión de una celebración de fiestas de ellos, que la hacen en el cruce, se descubrieron 2 tipos de las bandas, ellos. Y ellos dicen, nosotros no queremos problemas con los dominicanos nos tratan bien. Y ellos viven de su mercado. Pues venían ahí a hacer la fiesta y descubrieron 2 jefes o miembros de bandas. ¿Y saben qué hicieron? Que lincharon uno.
¿Y sabe qué hizo el otro? Que tuvo que cruzar el seco del río, las piedras, dando saltos, y los militares que están en Pedernales ahí fueron los que lo protegieron porque le iban a linchar, porque ellos asumen que las bandas lo que están creándole problemas problemas con los dominicanos y problemas entre ellos. Eso está al borde de una Ahora, guerra civil. la frontera es cada día más vulnerable, Sí, pero evidentemente. don Miguel, el inmigrante haitiano es un inmigrante por necesidad económica, es una situación de hambre. De manera particular, si ellos hubieran querido cruzar de manera violenta, de manera masiva, lo hubieran hecho. Ellos son bastante inteligentes. No es tan porque fácil. Es que ellos lo logran con 500 pesos. Pero no es tan Es fácil. que De no manera tienen que venir, civilizada. es que están aquí, Ahí Llegan radica aquí, el problema. y llegan aquí a la capital dominicana Ahí radica y a el nuestros problema. campos y a nuestras provincias de manera fácil, con 500,000 pesos. Entonces, ¿por qué hay que hacer tumulto si de manera inteligente, económica, en contubernio, porque hay que llegar a romper puertas? Mira, si eso se resuelve Miguel, con 500,000 pesos e invaden, como tienen invadido el país, de manera pacífica. Si aquí- De hecho, Sí. lo vimos la semana pasada en las redes sociales, cuando se monta un militar en un vehículo a chequear y lo grabaron cogiendo 500 pesos. O sea, él cogiendo 500 pesos, don Miguel. Entonces, ¿por qué hay que hacer una turba? ¿Por qué hay que organizarse en turba? Si el inmigrante haitiano es brillante, se organizan y dicen, esta semana nos vamos 30, 40, 50. Lo que hay que buscar es 10, 12, 15 Y cada uno va pesos. trayendo Entonces, uno o dos. ¿dónde Y se acabó. dónde Yo no está- creo que eso pase. No ¿Dónde creo está que la eso falla? Bueno, pero entonces no va a pasar en la frontera, va a pasar en la Eso- ciudad. eso es otra situación. Espérate. Este programa estamos intimidando al pueblo. Ah, Nos bueno. estamos Alarmando. mostrando como que nosotros hemos sido indefensos toda la vida frente a Haití. Es todo lo contrario. Nosotros éramos No, apenas no, 10,000, entre- 12,000 y ellos tenían ejércitos no, de 600, 700 sí, mil, claro. los derrotamos. Pero Encarnación no tienen esos ejércitos ya. bien. No, el país siempre lo saca. El país, este es un país de el país primicia, logró su históricamente independencia lo ha demostrado cada vez que ha sido necesario. Libró 4 campañas militares entre el 1844 y 1856, 12 años, donde hubo 10 batallas. 10 Pero batallas famosas, pero hay y dos todas, cosas. y todas Hay ganadas dos por el cosas que yo- ejército Pero que post dominicano. separación, quiero- porque el día de la independencia solo se hizo un disparo, medio. tratado- Bueno, está bien, pero Con la el trabuco. independencia, Bueno, normalmente mira, las bueno, guerras de Miguel, independencia no, yo vienen tra- después de la proclamación. Es de la correcto. Mira, yo he correcto. querido tratar en 2 ocasiones, no he podido porque se calienta el debate. Los disturbios que hubieron en Francia en el 8, en el 10, en el 12, no fueron inmigrantes. Fueron precisamente Sí. los trabajadores franceses, Fueron franceses. tras la reforma que le impusieron y estaban destrozando la calidad de vida de los franceses. Número 1. Número 2. Aquí hubo una parte, no recuerdo, me traiciona la memoria si fue Puerto Plata o la línea noroeste. Degollaron un dominicano. ¿Qué hicieron los dominicanos? 30 minutos después tuvieron que salir corriendo todos los haitianos porque salieron a linchar todos los haitianos. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Aquí un jefe de Estado responsable llama al ministro de Defensa, Fuerza Aérea, Marina, Policía, y le dice, ustedes se comprometen ante mí por cada haitiano ilegal que entre. Aquí te garantizo que comienza a tomarse control sobre la inmigración. Ahora, el problema es que queremos a veces cargar todo Señores, a los pero policías Encarnación. y a los guardias. Encarnación. El Pero- problema es que mientras aquí tenemos regidores delincuentes, alcaldes delincuentes, senadores delincuentes, ministros delincuentes, hasta presidentes delincuentes hemos tenido, entonces queremos guardias y policías dechados de virtudes. Pero yo lo que me pregunto es si van a poner un guardia y un policía cada 2 metros en 367 kilómetros de lineales. frontera sin control. Los más que hay ahora es ciencia y tecnología. esto, óyeme. Israel ofreció Yo a estuve- nosotros resolver mira, el yo problema de la estuve un día, frontera. ¿Por qué Miguel, no nos en interesamos y negociamos en una con loma Israel? de los Calimetes. Eso está en Hondo Valle, que de Hondo Valle a subir al tope de la loma te toma 1 hora en 4x4 en L subiendo, por un área que yo subí. Y ahí, eso es, creo que es Neiva, ¿no? El Hondo Valle. Cuando ahí. vaya Elias Piñas. El de Piña. Ahí la temperatura te baja hasta 7, que producen aguacates Hass. Está mezclando los eso es Hass Río con los Limpio, pegadito allá. El punto es que yo me di cuenta que la frontera existe porque de este lado, bueno, Está verde. de ahí para acá está verdecito, precioso. otro lado Y de ahí para amarillo. allá hay unos animales amarrados comiendo tierra. Es decir, no hay frontera. Descuido de las Bueno, tú vas a la autoridades. carretera, No, pero no hay tú vas a la Pero descuido carretera de las internacional, autoridades. tú vas a la Entonces, carretera los militares es internacional, difícil que puedan perdón, controlar tú eso. vas a la carretera internacional, que es una calle, Por ahí, por que ahí. es una antigua calle maltrecha, y sí. tu pie izquierdo, tu pie derecho está en Haití, Exacto. y tu pie izquierdo está en República Miguel, Dominicana. Hay un Cuando elemento- trasladaban un militar ante a la frontera, ¿cómo se veía eso? O como un castigo, ¿Y ahora cómo se ve? como un premio. Ah,
Elemental. Hace mucho tiempo. Elemental. Pero mire, hay algo que yo quisiera rescatar de lo que usted decía, y creo que se puede ver claramente en el caso del movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, donde no eran inmigrantes los que hacían los destrozos, eran ciudadanos norteamericanos. Ante la represión Claro, brutal de correcto, la policía claro. a los guetos, porque La son desigualdad, guetos, la desigualdad. son otro tipo de apartheids dentro del propio Estados Unidos. Yo creo, y aquí no me quiero ir muy filosófico, pero yo creo que nosotros estamos viviendo un momento muy distinto al que se vivió quizás en esa Europa que usted mencionaba, y que tiene mucho que ver con la sobreexposición de la riqueza. ¿A qué me refiero? Exactamente. El boom de las redes sociales y de los medios digitales de comunicación. Volviendo al feudalismo. Exacto. Hace que una serie de personas vean un estilo de vida que antes ni siquiera veían. Sí, sí, Porque el ser humano por naturaleza desea lo que ve, don Miguel. Entonces, cuando tú le dices, y yo siempre he hablado... Una de opulencia oprobiosa. Exactamente. Entonces, yo siempre he hablado, don Miguel, del nuevo Dominican Dream. En la época de mis padres, el sueño dominicano y de mis abuelos era que usted venía del campo, hacía a sus hijos profesionales, tenía un techo, Su casita. y ese era el gran orgullo de un padre dominicano, era decir, pero hice a mis hijos profesionales. Lo gradué todito. Ustedes que tienen quizás un poco más edad que yo, Muchos me años. podrán corregir. Es así. ¿Cuál Ellos tres. ¿Cuál es el nuevo sueño dominicano, don Miguel? El nuevo sueño dominicano para muchos de los jóvenes que nosotros vemos creciendo. Viajar en un avión privado. Una Un cantidad de avión privado. opulencia, una Pasa. cantidad de Un joyas. avión privado. Y para aquellos que están Un automóvil de alta gama. un automóvil de alta gama. No, decir mala palabra en una plataforma. Exactamente. Y luego usted a eso Una le camarita suma, frente a él, decir mala palabra. y a eso usted le suma a aquellos que quizás tienen menos posibilidades, beberse un blah, como ellos dicen, refiriéndose a una marca de licor, ¿verdad? No le voy a decir el nombre para que no le cobren la cuña. Ese es el gran sueño de muchos jóvenes dominicanos. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. He estado conversando con 4 distinguidas personalidades del elenco intelectual dominicano y profesional sobre la situación que se está ocurriendo en Francia y la posibilidad que por la gran inmigración ilegal que cada día aumenta en la República Dominicana procedente de la parte occidental de la isla, pudiera presentarse aquí un choque racial que pudiese tener repercusiones internacionales muy graves. Ahora, ¿se está haciendo lo necesario en el país para enfrentar esa posibilidad? Yo no lo sé. Lo que sí yo sé es que están azuzando los ánimos. No el gobierno necesariamente, pero que hay gente azuzando los ánimos de esos ciudadanos haitianos que en su mayoría están aquí en busca de subsistencia, primero. Segundo, incluso la exposición que se ve con el tema de la Dirección General de Migración incursionando hasta en áreas urbanas y montándolos en una camiona como si fuesen reses. Si Dios no lo quiera, sucede un evento que parecido, y no lo quiera Dios, a una señora que recientemente la montaron en la camiona, militares quizás en el entrenamiento mínimo en trato a la persona humana, y la señora... Eso fue planificado. Bueno, está bien, yo no lo sé. Pero se Yo no- exponen a pero eso. Escúchame. Estamos Pero expuestos a eso. Lo que nosotros vimos, A y darle- lo que, allá voy, lo que ellos vieron, no es lo que se planificó previamente, sino el video de la señora agarrando el niño en la camiona. Si ese niño se desprende de ahí, supongamos que sea un montaje, yo no lo sé, yo no soy editor. Ahora, y eso genera una reacción, yo pienso, o pasa lo que tú has dicho, que en Haití se haga irresistible, o haya una confrontación entre las personas, porque en Haití no hay militares, haya una confrontación y se da una embestida o una onda expansiva hacia acá, no hay manera de parar eso, porque ¿qué van a hacer los militares por 300 y pico de kilómetros que tiene la frontera, por entre esas lomas? ¿Va a haber un militar en cada sitio con un fusil cazando haitianos? ¿O van, no lo va, sería irresistible? Yo lo que sí digo es,
Primero, yo pienso que el presidente está haciendo lo posible, lo correcto, que consiste en lo siguiente: llamar a la comunidad internacional, pero en serio, en cada escenario, decirle, señores, Haití es un problema para todos, pero también lo es un problema para nosotros porque es el más cercano, somos los más cercanos que estamos. Vamos a empujar, ayudarles a buscar una solución en Haití. No le han hecho caso, no le han puesto atención, al contrario, lo que parece que quieren es que desde aquí se instaure la solución cuando no es un problema de nosotros, ahora, pero es un problema de todos, porque si estalla allí, vienen hacia acá, y si desde aquí se genera una situación de odio como están promoviendo que los dominicanos odien a los haitianos pobres, que a los ricos no, a los haitianos pobres, y se da una situación de reacción de ellos, que Dios nos ampare. ¿Saben por qué? Porque están aquí. Mire, ¿Por qué quemaron en Grecia? Yo creo que también hay algunas de las reacciones de los dominicanos hacia la inmigración ilegal incontrolable de Haití tiene muchas razones, tiene razones sociales y económicas. Por ejemplo, esa inmigración ha provocado un desplazamiento de mano de obra. Miguel, discúlpame, pero ese desplazamiento de mano de obra ha empobrecido el salario. Pero, Miguel, y ese empobrecimiento del salario y la falta de oportunidades por ese desplazamiento de mano de obra ha hecho que muchos dominicanos estén hoy delinquiendo o desempleados. en la calle, o desesperados en la calle. En Constanza, tú lo vas a encontrar ellos recogiendo repollo los domingos, sábado, domingo, lunes, martes, viernes santo, ellos. Ahora, la pregunta es la siguiente: ellos se están desplazando mano de obra ahí. Ahora bien, supongamos que sí, pero ¿y por qué no hay esa misma queja? Con respeto lo voy a decir, con la mano de obra calificada de los venezolanos. Porque es muy sencillo, le digo por qué. Porque cuando usted están entrando en los medios de comunicación, en la peluquería, en los restaurantes, en los bares. Capaces, muy capaces. ¿Sabe por qué no lo reclamamos? Ajá. No lo reclamamos porque obviamente este tipo de personas vienen también a aportar capacidades que nosotros no tenemos. Pues vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a una propuesta. Escúchame, voy a hacer una propuesta. Mañana. No nos queda mucho tiempo, vamos a abreviar. Mira, que mañana hagan lo siguiente. Supongamos que mañana en República Dominicana amanezca sin un solo haitiano obrero de esos por ahí. Bueno, eso puede ser atienda, adivine, los productores de pollo de Moca se le mueren los pollos. ¿Sabe por qué? Porque un pollo debe durar 43 días entre el momento que nace y el momento que los pican en la mesa. Pero si se van los haitianos, contratarían a dominicanos. Ajá. Sí. Bueno, lo que va a subir el pollo. Lo que tiene que regularizar, lo que tiene que regularizar, se mueren todos los pollos. Tienen que regularizar esa mano de obra. Pero eso es fatalismo. No, eso es fatalismo. El doctor Simón está dramatizando. Eso significa que nosotros dependemos para todo de los haitianos. Yo creo que eso es una concepción equivocada. Yo creo que eso es una concepción equivocada. Hay un desplazamiento real de mano de obra dominicana y eso es un problema. Nosotros lo que estamos es victimizando, por último, don Miguel, nosotros estamos victimizando le estamos dando la razón a esta corriente internacional que hay de ponernos a nosotros como xenófobos o como abusadores de inmigrantes haitianos. Le estamos poniendo la bandeja de plata. Pero ¿cómo va a ser si ya tenemos 3 millones de haitianos? Nosotros estamos muy permisivos y le hemos permitido ciertas libertades a inmigrantes ilegales que en otros países no se lo permiten, atendiendo a esa fama que no queremos tener. Pero no hay inmigrantes ilegales. Sí. Porque estamos hablando de casi 3 millones. Pero le digo algo, si nosotros seguimos permitiendo que ellos vayan operando de manera libre como un ciudadano normal y regular, no vamos a saber dónde empieza el derecho de ellos y dónde termina el del correcto. En consecuencia, estoy de acuerdo con el doctor Simón en esa parte. Si hay una sola excusa, si le damos una sola excusa en una marcha pacífica, por la razón que fuere, porque nadie puede convocar una marcha para explotar, sino para rezar, después las verdaderas razones surgen en el momento, si le damos una excusa y se presentan en un altar de la patria o se presentan en un monumento histórico nuestro y mancillan el nombre nuestro, ahí sí. Entonces eso hay que evitarlo. Entonces, de esa declaración se desprende de que este país ya no tiene ni siquiera soberanía asegurada. No, es que no está. Porque si no puede tomar cualquier cosa puede medidas pasar, es lo que pensamos nosotros. Entonces estamos perdidos. Que he querido poner, mira, Grecia estalló en el 8, en el 10, en el 12.
prácticamente parecido a lo que está pasando en Francia hoy. No había un inmigrante ahí en Grecia. Fueron las medidas económicas y políticas que llevaron a Grecia a estallar. Yo decía ahorita, el tema de la pobreza. Entonces nosotros, que somos un pequeño país en el mundo, pero somos un país de primicia, nosotros teníamos universidad cuando no existía Nueva York. Aquí nació la evangelización del Nuevo Mundo. Nosotros libramos la guerra de independencia más larga que país alguno en el mundo haya librado. Lo que sucede es, falta ahora, y ahí sí tiene el doctor razón con las grandes naciones, un concierto de naciones, para no ir a lo que el doctor desarrolló con brillantez ahorita cuando hablaba del nuevo feudalismo que se está apoderando de Europa. Y eso está pasando. En la medida que tú le rompes el sueño a la juventud, que como él decía, veníamos del campo todo con la ilusión de ir a la universidad, progresar, una profesión, una oficina, una familia. Aquí hubo un partido, 2 gobiernos y 2 presidentes que rompieron la tradición de trabajo de los dominicanos. Pero aquí se sataniza la burguesía. Y la burguesía no es una clase. Yo me refiero políticamente hablando, cuando tú rompes la formación de tus muchachos, que desde que tienen 4 años tú tienes que pensar formarlo hasta que llegan a los 22, a los 23. Aquí hubo un partido, 2 gobernantes que rompieron todo eso. La tradición de trabajo la tiraron al zafacón porque entendían que politiquear y darle solidaridad y darle cosas era preferible. Entonces aquí hay que empezar. Primero plantear un concierto de naciones. ¿Cuáles quieren hacerla? Porque tienen toda la hipocresía del mundo, Canadá, Francia, Estados Unidos. El presidente ha ido prácticamente gritando en todos los foros internacionales y en ninguna parte le han hecho caso porque el problema es nuestro. Yo no voy a caer en lo que muchos dominicanos de buena fe dicen, es un problema de la comunidad internacional. No, es un problema nuestro. Es un problema nuestro. Yo creo que es un problema más de Haití que nuestro. El problema que yo veo, sinceramente, es que los haitianos, y cuando me refiero a los haitianos, me refiero a la élite económica, intelectual y de cualquier otro tipo, que tienen una deuda con Haití, esa élite haitiana, que se resisten a pagar. Se resisten a pagarla. Pero nosotros lo estamos acogiendo con mucho beneplácito. De un tiempo para acá. Mira, élite que vive de Haití, no en Haití. Exactamente. La mayoría viven en Miami, de hecho. Y aquí. Mire, yo entiendo que, y sé que casi se nos acaba el tiempo, y por eso quisiera recapitular sobre el tema original. Volviendo al punto de origen, como diría don Juan, en la mancha indeleble. Yo entiendo que no estamos exentos. No estamos vacunados de que una situación similar se dé. Yo le diría incluso aún más, yo no estoy seguro que solamente se daría en el caso de los haitianos, como migrantes ilegales. Como le decía ahorita, que hay otro tipo de violencia que la vivimos a diario, que es la violencia del tránsito, la violencia de la delincuencia, violencia que, como les decía ahorita, en muchas ocasiones está atizada por ese resentimiento social que subyace, aunque no lo veamos de manera explícita, pero subyace, y ahí le voy a tomar la palabra a usted, doctor, que incluso ha tratado de ser explotado por algunos presidentes, con aquello de que el clase media que no vaya a un hospital es porque no quiere, pero usted entonces se va al y no quiero politizarlo, sino que vivimos una situación social que en cualquier momento podría estallar. El día que aquí se intervenga un barrio como la 42 de Cristo Rey, o se intervengan los puntos de droga del Capotillo, que saben dónde están porque los cuentan, para intentar ponerle orden. Aquí puede haber un estallido social también. No solamente está limitado a la posibilidad de que sean los haitianos. Lo que pasa es que naturalmente lo que es el miedo que se nos ha infundado de que nacimos, de que el haitiano te va a comer. Ahora, yo espero que si eso se produzca, el ejército tenga suficiente bala. Yo le sugeriría, don Miguel, que Miguel de aquí va a salir a buscar tiro. Que invite al ministro de Defensa y le pregunte por cuántas horas de operaciones andamos ahora, que yo espero que sean más de las que encontraron. Pero en resumen, yo creo que las autoridades dominicanas deberían preocuparse por generar los espacios y las condiciones en los que se reduzca la presión socioeconómica en la República Dominicana. Aquí se está viviendo en 2 y hasta en 3 repúblicas dominicanas. Ahora, la cuestión que no tiene aparentemente respuesta es, ¿están los dominicanos, los que tienen capacidad para entender el problema, haciendo lo que les corresponde? No. Nos quedan 2 minutos. Yo creo que no.
No, Yo tengo una propuesta. creo que no. Una propuesta indecente. Nos queda menos de 2 Aquí no se está haciendo nada, don. Mira, don- yo tengo una No, estamos dejando que las cosas sucedan, tengo una que propuesta caigan por indecente. su propio peso. Tengo una propuesta indecente, Esa es la realidad. que el Estado, no solo el gobierno, implemente normas de exención de impuestos para que el que construya o lleve sus industrias a la frontera Hay una propuesta. invierta en esa Hay una área. propuesta. Sí, pero la boicotearon. La boicotearon. Había una ley, la boicotearon. El punto es el siguiente: si los haitianos vienen aquí a trabajar para comer y para vivir, sostener su familia en Haití, y ellos logran empleo adecuado en la frontera, yo pienso que no siguen para acá. Primero y segundo, muchos de los que están aquí se van a la frontera. Así es. Y Bueno, amanecen en sus casas. Gracias, caballero, por la amabilidad de aceptar Pero hay nuestra que invitación. inventariar a todos los que están aquí. Ha sido todo por hoy. Gracias a ustedes por sintonizarnos y mantenerse durante esta última hora con nosotros. Y los invitamos para el próximo sábado a otro programa similar. Hasta entonces.